comenzamos por una pequeña introducción. Lo primero es ubicar al sistema operativo dentro de un sistema de computación completo, en el que el más bajo corresponde a los dispositivos físicos hechos con circuitos integrados, cables, fuentes de potencia, tubos de rayos catódicos y otros componentes hardware. Justo por encima se encuentra el nivel de microarquitectura, donde estos dispositivos físicos se agrupan para formar unidades funcionales. Al conjunto de señales que confieren una instrucción al computador se le denomina el lenguaje máquina, o mejor dicho, nivel de lenguaje máquina, que está determinado por el hardware. Un nivel por encima encontramos al sistema operativo. Es la capa más baja de todos los programas del sistema, el nivel más bajo del software. Sobre este se ejecutan el resto de programas como compiladores, editores e intérpretes de comandos, y también los programas de aplicación. ¿Qué es un sistema operativo? El sistema operativo desempeña dos funciones independientes: ser la máquina y administrar los recursos. Los expertos en este caso suelen hacer uso de su opinión personal y subjetividad para argumentar cuál de estas dos es su verdadera naturaleza y razón de ser. Como máquina extendida entendemos la capacidad del sistema operativo para esconder la complejidad técnica y electrónica del computador y presentar al usuario o al programador una extensión equivalente más fácil de utilizar o de programar. Por ejemplo, indicar al ordenador a qué velocidad y en qué posiciones tiene que colocar la cabeza lectora de un disco duro para leer un determinado dato sería la máquina, mientras que cuando indicamos simplemente el nombre del archivo es la máquina extendida la que lo procesa y comunica a la máquina real los movimientos y posiciones de esta cabeza lectora. Pero si decimos que el sistema operativo es un administrador de recursos, nos referimos al control y reparto de los procesadores, memorias, dispositivos de entrada y salida, espacio en disco, etc. Historia de los sistemas operativos. Primera generación, entre el año 1945 y 1955, son los sistemas basados en tubos de vacío y tableros. Hay que decir que hasta la Segunda Guerra Mundial apenas se han producido ningún avance en temas de computación. A mediados de los 40, John von Neumann, entre otros científicos, construyeron las primeras máquinas calculadoras en Alemania y en Estados Unidos. Primeramente fueron construidas con relevadores mecánicos. Estas máquinas eran muy lentas, con ciclos de ejecución medidos por segundos. Después se pasó a construir estos computadores mediante tubos de vacío. Máquinas que pesaban toneladas, ocupaban edificios enteros y eran millones de veces más lentas que los computadores que actualmente todos tenemos, ya no en nuestras casas, sino directamente en nuestros bolsillos. En esta época, el mismo grupo de personas diseñaba, construía, programaba, operaba y mantenía cada máquina. No existía lenguaje de programación alguno, ni siquiera el ensamblador. Todo era lenguaje máquina. Nadie sabía qué era eso de un sistema operativo. ¿Formas de uso? Pues el programador reservaba hoja pegada en la pared, bajaba a la sala, insertaba su tablero de conexiones y esperaba horas y horas rezando para que durante la ejecución no se quemasen muchos de los aproximadamente 20.000 tubos de vacío que tenía la máquina. ¿Tareas que realizaban estos sistemas? Operaciones matemáticas relativamente avanzadas como senos, cosenos, logaritmos. A partir de 1950 los tubos
fueron poco a poco sustituyéndose por tarjetas perforadas. Aunque realmente el procedimiento de trabajo seguía siendo... Pasamos a la segunda generación de computadoras. En esta generación, que data entre los años 1955 y 1965, existe un elemento, un componente que cambió radicalmente el panorama en el mundo computacional. Estamos hablando del transistor. A partir de la llegada de este elemento, todo se descoloca, todo cambia. A nivel comercial, a nivel energético, a nivel tecnológico y sobre todo, y muy importante, a nivel organizativo. Empiezan a crearse grupos independientes, grupos especializados de diseñadores, constructores, operadores, programadores y personal de mantenimiento, cada uno especializado en sus funciones. Las máquinas ahora pasan a llamarse mainframes, es decir, macrocomputadores. Ejecución de un programa en máquinas de esta segunda generación. El programador escribe en papel el programa, ya sea en ensamblador o en lenguaje Fortran, después perforaba las tarjetas, las dejaba en el cuarto de entrada, las cogía un operador y el programador podía irse tranquilamente a tomar un café. El operador tomaba los resultados de salida de las hojas de la impresora, las dejaba en el cuarto de salida y ahí se quedaba hasta que el programador lo considerara oportuno y se acercase a recogerlas. Suponiendo que el programador utiliza el lenguaje Fortran en lugar del ensamblador, el operador tenía que coger de un archivero las tarjetas del compilador de este lenguaje y colocarlas en el lector para después cargar el programa. Esto suponía mucho coste por el desperdicio de tiempo, sobre todo. Solución: los sistemas por lotes. Mediante estos sistemas por lotes se pretende juntar en una bandeja diferentes trabajos en el cuarto de entrada y después un sistema auxiliar los graba en una cinta para ser procesados de uno en uno por el sistema principal, que en lugar de imprimir los resultados los graba de nuevo en otra cinta para que una nueva auxiliar imprima las salidas de todos los programas. Pues bien, al programa que se encargaba de ejecutar uno a uno los trabajos almacenados en la cinta se le considera el antecesor de los sistemas operativos actuales. Como sistemas auxiliares para leer programas, copiar cintas e imprimir salidas, se utilizaba a menudo el modelo 1401 fabricado por IBM, mientras que como sistema de cómputo principal se necesitaban máquinas más potentes y más costosas. Por ejemplo, la 7094 también de IBM. Podemos ver la estructura de un trabajo de entrada típico. Primero una tarjeta con la orden job que especifica el tiempo de ejecución, el número de cuenta donde cargar los costes del programa y el nombre del programador. A continuación se indica al sistema operativo que cargue el compilador Fortran de la cinta del sistema, continúa el programa a compilar y la tarjeta con la orden load indica que se cargue ese programa después de su compilación. La tarjeta run da la orden para ejecutar el programa con los datos que vienen a continuación. Y finalmente la tarjeta end marca la conclusión del trabajo. Pues bien, estas tarjetas son las precursoras de los lenguajes de control y de los intérpretes de comandos modernos que se utilizan actualmente. Estas máquinas de segunda generación eran utilizadas para cálculos científicos relativamente avanzados, como ecuaciones diferenciales, entre otros, y como sistemas operativos típicos podemos citar FMS, que en castellano significa Sistema Monitor de Fortran, y también IPSYS, el sistema operativo para la máquina 7094.
Y con esto continuamos con la tercera generación de computadores. Estamos ya en el año 1965 a 1980 aproximadamente, y esta generación pues se caracteriza por el uso de los circuitos integrados y de la multiprogramación. IBM se puso como objetivo unificar todas las necesidades computacionales de la época, es decir, cálculos científicos y financieros, y agruparlos en una sola línea de computadoras compatibles todas entre sí. Y para ello introdujo el sistema 360, el cual era una serie de máquinas software compatibles entre sí y que solo diferían en su precio y en sus prestaciones a nivel de velocidad, memoria, número de dispositivos de entrada y salida. Esto permitía en principio que todos los programas escritos para una de estas máquinas podrían ejecutarse en todas las demás. La 360 fue la primera línea de computadoras importante que usó circuitos integrados, aunque eso sí, a pequeña escala. Posteriormente, IBM empleó tecnologías modernas para desarrollar las series 370, 4300, 3080, 3090 y todas ellas compatibles con la serie 360. Su éxito fue inmediato. El resto de fabricantes adoptó al momento esta práctica consistente en diseñar familias de computadoras compatibles. Pero aquí entra lo más paradójico de todo, y es que la ventaja es a la vez su mayor punto débil. El hecho de que el software escrito para estas familias de computadoras debía funcionar en todos los modelos implicaba también que el sistema operativo, en este caso el OS 360, como cualquier otro software, debería funcionar igualmente en todos los modelos. Esto significa hacerlo en computadoras tan sencillas, similares a la 1401 que acabamos de ver, y a la vez en robustas máquinas del estilo de las 7094 que también hemos visto ya. Y por supuesto tenía que ser eficiente en entornos financieros, así como en entornos científicos de todo tipo. Esto evidentemente en aquella época era imposible para IBM o para cualquier otro fabricante de software de la época. Todo esto dio lugar a que el OS 360 se convirtiese en un sistema operativo enorme, complejo, de millones de líneas de código, con miles y miles de errores, con un flujo constante de versiones que corregían algunos de ellos mientras creaban otros nuevos fallos. Y a pesar de todo, los sistemas operativos de tercera generación satisficieron razonablemente a la mayoría de los clientes. Además, tanto este OS 360 como otro de sus contemporáneos fueron pioneros en técnicas clave que se siguen utilizando hoy en día. La más importante de ellas, la multiprogramación. Esto es, dividir la memoria en varias partes con un trabajo diferente en cada una de estas partes. Así, mientras un proceso esperaba una instrucción de entrada y salida, otro podía seguir haciendo uso del microprocesador. A pesar de todo esto, el tiempo entre la presentación de un trabajo y la recepción de la salida solía ser de varias horas, por lo que el fallo más tonto que causase la repetición del proceso implicaría perder medio día de trabajo. La necesidad de una respuesta lo más rápida posible preparó el camino a lo que se conoce como sistemas de tiempo compartido. Es decir, un sistema en el que si 20 usuarios están trabajando y 17 de ellos se han bajado a tomar un café, la CPU puede asignarse por turnos a los 3 trabajos que desean ser atendidos. Esto dio lugar al CTSS, en castellano, Sistema de Tiempo Compartido Compatible, desarrollado por el MIT, el Instituto de Massachusetts, en una 7094 con ciertas modificaciones especiales.
El MIT, Bell Labs y General Electric, viendo el gran éxito del CTSS, decidieron desarrollar un servicio de computadora basándose en el modelo de distribución de la electricidad, en el cual, cuando un usuario necesita energía eléctrica, solamente tiene que enchufar la clavija a la pared y obtiene, en principio, toda la que necesita. Así nació Multics, Servicio de Información y Computación Multiplexado, diseñado para apoyar a cientos de usuarios desde una máquina solo un poco más potente que un PC 386, aunque tenía bastante más capacidad de entrada y salida. Multics estaba escrito en lenguaje PLI y el compilador PLI se retrasó varios años y apenas funcionaba cuando por fin apareció. El espíritu, y solo el espíritu de Multics, permanece vivo en forma de los servidores gigantes de Internet a los que se conectan máquinas de usuarios realizando la mayor parte del trabajo en estos servidores. Existe una página web llamada www.multiscience.org donde se puede encontrar abundante información de este sistema, así como una pequeña comunidad de entusiastas que sigue disfrutando del espíritu de este sistema Multics. Esta tercera generación de computadores tiene otro adelanto importante: el crecimiento de las minicomputadoras. La DEC PDP-1 en 1961 tenía 4K de memoria, $120.000 de precio, es menos del 5% que valía la 7094, con lo cual esta computadora PDP-1 se vendió como pan caliente. Le siguieron una serie de PDPs, hasta la PDP-11, pero en este caso todas incompatibles. Sin embargo, un científico del Bell Labs, llamado Ken Thompson, se encontró más adelante con una PDP-7 que nadie quería y se puso a escribir una versión muy austera de Multics para un solo usuario. Esto dio origen más adelante al sistema operativo Unix, sistema que se popularizó enormemente en el mundo académico, gubernamental y corporativo, desembocando en dos versiones principales, la System 5 y la BSD. Más tarde se creó el estándar POSIX, que definía una interfaz que todo sistema Unix debe entender, incluido el famoso sistema Linux, aunque en general casi siempre que se dice algo acerca de Unix es válido tanto para los sistemas System 5, los BSD, los Linux y cualquier otra versión clon del mismo. Y con esto nos adentramos ya en la cuarta generación, que se encasillaría en la línea cronológica entre 1980 y la actualidad, aunque sabemos que el libro que estamos siguiendo para este documento está escrito en 2006. Entonces esta cuarta generación se la puede llamar la generación del ordenador personal, el PC. El desarrollo de los circuitos integrados a gran escala y con ello la posibilidad de colocar miles de transistores en cada centímetro cuadrado de un solo chip de silicio hizo surgir la era del PC, la era del ordenador personal. El chip microprocesador rompió todos los esquemas. Se pasó de la posibilidad de que un departamento de una compañía o universidad tuviera su propio sistema de computación a la realidad de que una sola persona tuviera su propio ordenador personal en su habitación. Intel presentó la primera CPU de 8 bits, de propósito general, en 1974. La 8080. Gary Kildall, consultor de la compañía, fue el responsable de escribir un sistema operativo para este procesador, aunque previamente costó a un amigo
una controladora para un disco flexible de 8 pulgadas. Conectaron el disquete al 8080 y esto dio lugar a la primera microcomputadora con disco. A continuación, Kildall escribió un sistema operativo llamado CP/M, Programa de Control para Microcomputadoras. Intel pensó que los microordenadores basados en disco no iban a tener mucho futuro, así que cedió los derechos del CP/M a su propio autor, que fundó la empresa Digital Research, para seguir desarrollando y vendiendo este sistema. En 1977, CP/M se reescribió para que pudiera ejecutar las máquinas con el procesador Z80, dominando por completo el mundo de la computación durante 5 años. Pero Kildall cometió la que se considera una de las peores decisiones de negocios de toda la historia. Esta fue negarse a reunirse con IBM para negociar la incorporación de su sistema operativo en los PC recientemente diseñados. La historia se resume así. IBM contactó con Bill Gates con el fin de incorporar su intérprete de BASIC en los PC y le preguntó si sabía de algún sistema operativo para ejecutarse en los PC. Este le remitió a Digital Research, pero Gary Kildall subestimó esta reunión con IBM y envió en su lugar a poco menos que un becario. Al final, IBM volvió a consultar a Bill Gates, que se percató de que un fabricante local, Seattle Computer Products, tenía un sistema operativo apropiado llamado DOS, en castellano, Sistema Operativo de Disco. El dueño de Microsoft habló con ellos y terminó comprándolo por $50.000. Ofreció a IBM un paquete con el DOS y el BASIC. IBM aceptó y el sistema se rebautizó como MS-DOS, Microsoft DOS. Un factor clave fue la decisión de Bill Gates, vista ahora extremadamente sabia, de vender MS-DOS a compañías, a fabricantes de computadoras, para incluirlo con su hardware, a diferencia de Kildall con su CP/M y su objetivo, en principio al menos, de venderlo simplemente a usuarios finales. El PC de IBM con la CPU Intel 286 salió a la venta en 1983 con un MS-DOS bien afianzado y un CP/M agonizando. Versiones más avanzadas del sistema de Microsoft fueron usadas masivamente en los PCs 86 y en los 486. Estas nuevas versiones de MS-DOS tomaban muchas funciones avanzadas de Unix y, por supuesto, una de sus características fundamentales es que obligaban al usuario a introducir las órdenes por teclado mediante una línea de comandos. Las interfaces gráficas de usuario, conocidas como GUI o GUI, tienen realmente su origen en los años 60. Dutch Engbart, del Stanford Research Institute, inventó esta interfaz provista de ventanas, iconos, menúes y ratón. La compañía Xerox PARC adoptó estas ideas y las incorporaron en sus máquinas. Steve Jobs, el famoso creador de la computadora Apple, visitó un día la compañía PARC, vio una Wii e inmediatamente captó el valor potencial de esta interfaz, algo que ni la propia compañía a la que pertenecía se percató. Esta historia continuó con la Lisa, computadora creada por Apple, pero fracasó por ser demasiado cara. El segundo intento de Steve Jobs fue la Apple de Macintosh, un exitazo por ser más barata y más amigable para el usuario. Esto significaba que el nicho de mercado para Apple se amplió enormemente
al incorporar a este nicho usuarios sin ningún conocimiento informático y que además no tenían ninguna intención en aprender, sino simplemente utilizar la máquina para sus asuntos. Microsoft, consciente de este éxito, creó un sistema basado en Wii llamado Windows, pero que no era un sistema operativo, sino simplemente una interfaz gráfica que se ejecutaba encima de MS-2, hasta que en 1995 el revolucionario Windows 95 se convertiría en el primer sistema operativo de Bill Gates basado en interfaz gráfica, aunque seguía usando el MS-DOS subyacente para arrancar y para ejecutar programas viejos de este sistema. A partir de aquí continuaron Windows 98, Windows NT, Windows Millennium, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, el 7, el 8 y diferentes versiones de Windows Server. Por otro lado tenemos a Unix y sus derivados. Unix es más fuerte y es más robusto, tanto en estaciones de trabajo como en servidores de red. Existen entornos gráficos muy buenos para este sistema, pero la mayoría de usuarios experimentados coinciden en una opinión: la interfaz basada en comandos de textos es mucho más poderosa en entornos Unix. Para finalizar, hay que recordar que en los años 80 surge una tendencia interesante, y es el de las computadoras ejecutando sistemas operativos de red. Permiten iniciar sesión en cualquier computadora de una red con un usuario autorizado y así utilizar ciertos recursos. Otra tendencia, los sistemas operativos distribuidos, los cuales presentan al usuario un sistema uniprocesador tradicional, aunque en realidad este sistema internamente se compone de múltiples procesadores, también a través de una red. El usuario, por supuesto, no tendrá más que preocuparse por hacer su trabajo. Clasificación de sistemas operativos según los servicios ofrecidos. Sistemas operativos de mainframe. Estas computadoras gigantes que se encuentran en centros de datos corporativos, centros de investigación de universidades, etc., se distinguen de los ordenadores personales por su capacidad de entrada y salida. Como ejemplo, un mainframe con 1000 discos y miles de gigas de datos. El sistema operativo para mainframe está orientado al procesamiento de varios trabajos a la vez, los cuales necesitan enormes cantidades de entrada y salida. Los servicios que ofrecen son de tres tipos. Por lotes, procesa trabajos rutinarios sin intervención del usuario. Procesamientos por transacciones, donde se manejan muchísimas solicitudes pequeñas, como por ejemplo reservas de un hotel. Y sistemas de tiempo compartido, que permite a varios usuarios lanzar trabajos simultáneamente de forma remota. Un ejemplo claro, el acceso a una base de datos grande. Realmente estas funciones están tan relacionadas que muchos sistemas operativos para mainframe las realizan todas. Un ejemplo de sistema operativo es el OS 390, que es un descendiente del OS 360. Sistemas operativos de servidor. Los sistemas operativos de servidor se ejecutan en ordenadores personales muy grandes, estaciones de trabajo e incluso mainframes. Estos sistemas dan servicios de impresión, de archivo o de web. Los dos grandes ejemplos son Unix y WSERP. Sistemas operativos multiprocesador. Una forma común de obtener mayor capacidad de cómputo es conectar varias CPUs en un solo sistema. Son lo que se conoce como computadoras paralelas.
multicomputadoras pues necesitan sistemas operativos especiales que a menudo son variaciones de los sistemas operativos de servidor. Así pueden optimizar la comunicación entre procesos, la calendarización y la conectividad. Sistemas operativos de computadora personal. Un sistema operativo de un PC estándar tiene como misión presentar una buena interfaz a un solo usuario, amigable, cómoda. Son los sistemas operativos que todos usamos para soportar nuestros procesadores de texto, nuestro acceso a Internet, nuestros videojuegos favoritos, cosa que yo hago unas cuantas horas y de lunes a domingo. Y bueno, como ejemplos obvios pueden ser Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Vista 7, los sistemas de Mac, los Linux y a día de hoy, aunque esto el libro lógicamente no lo dice, pero a día de hoy también lógicamente Android y los sistemas iOS. Sistemas operativos de tiempo real. Se caracterizan porque su parámetro clave es el tiempo. Es el caso de sistemas de control de procesos industriales, es decir, computadoras que capturan un dato de dicho proceso en plena acción y lo tienen que utilizar para controlar diferentes máquinas al momento, en una fábrica, la mayor parte de las veces. Un ejemplo, una planta de ensamblaje robotizado de automóviles. Sistemas operativos muy conocidos de este tipo, VxWorks y QNX. Sistemas operativos integrados. Al estar escritos en 2006, este libro se está refiriendo a sistemas operativos ejecutándose en ordenadores de bolsillo, lo que serían las famosas PDAs, las Palmos, los Pocket PC, que fueron en su día una revolución y que muy pronto cayeron por el auge de los teléfonos móviles. Son sistemas con limitaciones de tamaño, de memoria, consumo de electricidad que hay que regularlo muy bien, y ejemplos de estos sistemas operativos es el propio Palm OS y Windows C. Para terminar, sistemas operativos de tarjeta inteligente. En este caso pone como ejemplo algunas tarjetas que están orientadas hacia Java y que tienen un chip ROM con el intérprete de la máquina virtual de Java. Algunas de ellas pueden descargar varios apples al mismo tiempo, con lo cual necesitan que estos sistemas operativos se encarguen de controlar la calendarización, entre otras cosas. Clasificación de los sistemas operativos según su estructura interior, su arquitectura. Esta organización es la más común. Sistemas monolíticos. Se puede etiquetar como el gran embrollo, el caos. La estructura consiste en que no hay estructura. Se programan toda la colección de procedimientos que usará el sistema operativo y cada uno de ellos puede llamar a los demás cuando así lo necesite. Y no tiene más. Lo que pasa es que para poder darle servicio a las aplicaciones de usuario se crea una pequeña estructura. Un programa principal invoca al procedimiento de servicio solicitado, un conjunto de procedimientos de servicio que ejecuta lo que se conoce como llamadas al sistema y un conjunto de procedimientos utilitarios que apoyan a estos procedimientos de servicio. Sistemas en capas. Un sistema por capas consiste en dar más estructura y orden al diseño anterior que acabamos de ver. THE fue el primer sistema de este tipo, construido en Holanda para una computadora llamada Electrológica X8.
Este sistema tenía 6 capas y era similar, conceptualmente hablando, a la organización del modelo OSI y las torres de protocolos TCP/IP, donde las funciones de cada nivel solo se comunicaban con las de sus niveles adyacentes. La capa 0 se encargaba de asignar al procesador los diferentes procesos o programas, permitiendo así la multiprogramación. Gracias a esto, el resto de los procesos de todas las capas superiores podía despreocuparse por completo de estos asuntos relacionados con la gestión del micro. La capa 1 administraba la memoria, asignando espacio a los procesos, etc. Esto permitía que los procesos de niveles superiores se desatendiesen de todos estos asuntos relacionados con la gestión de memoria y pudiesen realizar sus tareas. La capa 2 manejaba la comunicación entre cada proceso y la consola del operador. Con esto, cada proceso de nivel superior tenía la sensación de tener su propia consola. La capa 3 administraba la comunicación con los dispositivos de entrada y salida y sus diferentes flujos de datos. La capa 4 englobaba a los programas de usuario, los cuales no tenían que preocuparse por la administración de procesos, memoria, consola o entrada y salida, ya que esto lo realizaban los procesos de los niveles inferiores. Y la capa 5 se encontraba el proceso del operador del sistema. Por supuesto, este esquema de capas del sistema THE es un modelo teórico de ayuda al diseño, ya que en última instancia todas las partes del sistema operativo se enlazaban en un solo programa objeto compilado. Sistemas de máquinas virtuales. En 1979, un grupo del Centro Científico de IBM en Massachusetts desarrolló el sistema llamado VM370 para intentar solventar ciertas limitaciones de cómputo. Este es el primer ejemplo de máquina virtual. Una capa de software justo encima del hardware que en lugar de ofrecer un sistema operativo como máquina extendida, ofrecía un reflejo exacto del hardware desnudo, uno o tantos como se necesitasen dentro de un límite, obviamente. En cada uno de estos sistemas reflejados se podía instalar un sistema operativo diferente. Era común instalar en una instancia el OS 360 para transacciones por lotes y en otra el CMS, un sistema operativo monousuario. Otro ejemplo, el de los sistemas operativos Windows. Hasta Windows XP podíamos ejecutar viejos programas originales de MS2. Resumiéndolo mucho, cuando ejecutamos un programa de este antiguo sistema en Windows XP, se ejecuta lo que se llama subsistema MS2, un monitor virtual del micro 8086 que se encarga de gestionar las tareas propias del DOS en el programa a tratar. Esto podía hacerlo de dos formas: cargar la imagen de MS2 completa en el monitor virtual 8086, o bien detectar cuando una tarea del programa era propia de MS2 y tratarla en consecuencia. Esta era una emulación menos pura, pero algo más eficiente. Otro ejemplo, la máquina virtual de Java. Cuando se ejecuta un programa Java y es esta máquina virtual la que se comunica con el sistema operativo real para tratar el programa. Sistemas exokernels. Yendo un pasito más allá de las máquinas virtuales, investigadores del MIT construyeron un sistema que proporciona a cada uno un clon de la computadora real, pero con un subconjunto de recursos. Un programa llamado exokernel
se encarga de asignar recursos a las máquinas virtuales y supervisar que ninguna de ellas utilice los recursos pertenecientes a otras. La ventaja respecto al diseño de máquinas virtuales vistas en el apartado anterior, sencillamente es el ahorro en el mapeo virtual y en el redireccionamiento. La única tarea del exokernel es evitar que diferentes máquinas virtuales se interfieran entre ellas. Sistemas operativos modelo cliente-servidor. Este modelo intenta hacer un núcleo del sistema operativo mínimo, un microkernel, y subir la mayor parte del código del sistema y de sus funciones a las capas más altas. Para esto, los procesos de usuario pasan a denominarse procesos cliente, que cuando necesitan una operación de sistema, como por ejemplo leer un bloque de archivo, envía la solicitud a un proceso servidor, también ubicado en el modo usuario, que es el que realiza el trabajo y devuelve la respuesta. El microkernel lo único que hace es manejar la comunicación entre procesos servidores y clientes. Por supuesto, todo esto son modelos teóricos que para llevarse a la práctica han de superar diferentes obstáculos y ciertas dificultades en su implementación. Y para terminar, los 3 enlaces que recomienda el autor: www.acm.org, Asociación de Maquinaria de Computación; www.computer.org, Sociedad de la Información de la conocida como IE-Cubo; y www.usenix.org. En todas ellas, una grandísima información sobre la historia, evolución y todo tipo de recursos relacionados con el desarrollo y la investigación sobre sistemas operativos.